Ya hacía varias semanas que el gobierno nos había puesto en cuarentena a la población civil, incluso aparte de la fuerza de policía, como a mí, porque supuestamente tenían miedo de que fuera un portador. En las últimas semanas he visto vehículos militares yendo y viniendo, autos difundiendo propaganda con parlantes que repetían mensajes, y no puedo asegurar que mis vecinos se encuentren bien. Hace tiempo que dejaron de responder a mis llamadas. Lo último que supe de mi abuela, la poca familia que me queda, fue a través de una carta que me llegó hace unos días. Me dijo que estar en la gran ciudad era muy peligroso con el virus acechando, y que me reservó una pequeña cabaña al oeste de West Point, que pertenecía a mi difunto padre, un marín de los Estados Unidos. Pensar en poder ir hasta allá era absurdo, pero ya que la comida se había acabado, no tenía más dinero, y había perdido la cuenta de cuántos días habían pasado desde la última vez que vi el exterior, decidí ir hasta esa dichosa cabaña, aunque nadie quería aceptarlo, el apocalipsis ya había comenzado, y cualquier método convencional para llegar había quedado obsoleto, por lo que me tendría que valer de mis habilidades de supervivencia y combate para enfrentar lo que me espera al otro lado de la puerta, y poder vivir un tiempo en un lugar quizás no tan ajetreado como el Louisville. Entre más pase el tiempo, esta ciudad se irá volviendo un infierno, y estoy seguro de que cadáveres van a estar llenando las calles dentro de poco. Por lo que decidí agarrar las escasas pertenencias que tenía, y una vez abrí la puerta de mi hogar, supe que no podría volver atrás. Lo primero que quise investigar es si algún pobre despistado había dejado las llaves dentro de su vehículo, y si tenían suficiente gasolina como para recorrer varios kilómetros, porque además de que los autos eran la mejor opción que tenía para desplazarme, podía guardar más cosas que en una mochila. Por suerte, mi deseo se hizo realidad y encontré una camioneta con llaves, pero no tenía gasolina, así que el siguiente paso iba a ser encontrar un bidón y rescatar combustible de algún vehículo abandonado. En mi búsqueda, una de mis víctimas tenía un bolso deportivo encima, y no tardé ni un segundo en equipármelo. Con esto, podía guardar muchas más cosas que solo mis llaves y un snack. Más tarde, me dirigí hacia el distrito de clase alta, y pude encontrar mejor equipamiento para luchar contra los infectados. Me encontré con una máscara de gas y pantalones de bombero, conocidos por tener una alta resistencia ante cualquier adversidad. La noche había caído, e iba a tener que refugiarme en algún hogar abandonado, así que pasé la noche en una casa que parecía relativamente segura. A la mañana siguiente, decidí continuar mi camino hacia las afueras a través del parque principal de la ciudad. Había muchos árboles y vegetación, por lo que sería menos propenso a ser visto por zombies y ahorrarme unas cuantas energías luchando. Por suerte, esto salió tal como predije, y cuando me quise dar cuenta, había abandonado el parque prácticamente sin encontrarme ningún infectado. Había llegado a una gasolinera, un perfecto lugar para conseguir alimentos, y aunque mi capacidad para llevar cosas estaba llena, esto no fue un impedimento para darme un buen festín. Yo me había alejado demasiado del primer vehículo que encontré con gasolina, pero delante de la estación de servicio había un estacionamiento con bastantes autos. Si tenía suerte nuevamente, a lo mejor por fin podría tener un método para ir más rápido. Fui probando, cada vez con menos esperanza de tener un automóvil, pero justo en mi último intento fue que conseguí lo que necesitaba. Solo tendría que pasarle combustible y mi nuevo Corcel estaba listo para operar. Estuve dando vueltas a las calles durante la noche. Fui por la autopista principal y luego por una calle que no recordaba haber transitado nunca. Generalmente, ir por un camino que no conoces sería un suicidio en unas circunstancias como estas, pero tenía un buen presentimiento del lugar. Luego de unas horas de conducción, estaba exhausto, y lo que encontré yendo por aquel camino fue un pequeño acampamento con muchas carpas, y una vez que aseguré el perímetro, estaba listo para echarme una siesta. En la mañana siguiente, guardé la tienda de campaña por si necesitaba usarla más tarde y me tomé un pequeño desayuno. Mientras seguía en mi camino hacia lo desconocido, me di cuenta de que había lo que parecía ser un bloqueo militar, así que tuve que bajarme y empezar a apartar los obstáculos que tenía delante. Una vez que continué, no podía creerlo. Lo que tenía enfrente era un jodido campamento militar, aunque al miedo de ser visto como un visitante no deseado y ser fusilado recorría por mi ser, tomé el valor para investigar aquella base. Esta tenía todo lo que un policía aburrido como yo podía soñar: armas y municiones de gran calibre. Me sentía como un niño en una dulcería. Guardé todo lo que pude en el baúl y en los asientos del auto, que ahora apodé Chacho. Con un generador y ropa nueva, abandoné aquellas instalaciones. Los caminos que seguían al campamento eran puntos muertos o directamente muy angostos como para pasar por un vehículo, por lo que tuve que tomar una decisión arriesgada: hacer lo que todo el mundo intentó hacer: escapar por la autopista principal. Como esperé, los bordes de la carretera estaban llenos de zombies, y me encontré con un bloqueo, pero no iba a detenerme. Tenía que trabajar bajo presión por los grupos de zombies que me venían persiguiendo por el ruido que hacía Chacho. No hubo un bloqueo, ni dos, sino tres bloqueos a los que me tuve que apartar. Finalmente, el último impedimento fueron obstáculos como los de la primera vez, y esto no iba a ser cuestión de un simple movimiento rápido, por lo que tuve que esperar a los caminantes que me acechaban y matarlos a todos uno por uno. Cuando la zona estuvo libre por un rato, no perdí ni un segundo, y empecé a apartar las cosas lo suficiente como para que Chacho pasara. Y una vez que pasé el último bloqueo, me sentí un hombre un poco más libre, pero me di cuenta de un error.
En todo este tiempo que estuve con Chacho, me olvidé de repostar su combustible y dentro de nada me iba a quedar varado en medio de la carretera. Así fue. Y cuando mi compañero no pudo dar más, aún me quedaban unas horas de luz, y estaba que moría del hambre, así que fue un pequeño parador que tenía cerca y busqué cualquier cosa que pudiera comer y pasé la noche aquí. En la mañana siguiente, seguí investigando el parador y pude cocinarme un buen filete para más tarde, así que mi objetivo acá había sido completado. Me vi obligado a volver atrás para buscar una fuente de combustible. Era preferible volver con nafta que seguir a pie. Llevé los bidones que había conseguido y emprendí viaje. La gasolinera más cerca tendría que estar unos 6 kilómetros más o menos, pero decidí ir por los árboles como hice aquella vez en el parque, aunque iba a ser un viaje largo, también más seguro. Cuando llegué, empecé a despejar como ya de costumbre, y me tomé un pequeño descanso. Continué con mi matanza injustificada probando uno de los juguetes que había conseguido en la base militar, pero fui un iluso al pensar que disparando no iba a traer una gran cantidad de zombies. Es así que ahora tenía que pagar por mi error, y tuve que enfrentarme a una horda al menos 5 veces más grande de lo que yo podía soportar. Mis músculos pedían a gritos que los deje descansar y mi mente estaba completamente bloqueada, así que solo disponía de mi instinto animal. Al caer la noche, por fin me había deshecho de todos ellos, y estaba listo para volver con el combustible, pero antes de eso debía descansar. A la mañana siguiente llegué con Chacho, cargué combustible y estábamos listos para seguir. El puente que conectaba Louisville con West Point estaba completamente bloqueado, así que tuve que rodearlo por las vías. La esperanza de que la infección no haya llegado a las ciudades vecinas más pequeñas se desvaneció cuando vi todo completamente destruido, abandonado de toda fe. Hasta parecía que la infección había llegado antes a West Point que a Louisville. Pero finalmente, luego del intenso y agotador viaje que tuve, logré llegar hasta el pequeño vecindario en el que alguna vez fue hogar de mi padre y sus compañeros. Estaba todo desolado, como ya era de costumbre. Ese paisaje me estaba destruyendo poco a poco. Entré a una casa y busqué algo para comer, y finalmente llegué a la tan prometida cabaña. Que mi abuela estuviera ahí yo hubiera sido irreal. Espero que al menos haya dejado este mundo de forma pacífica. Dejé tirada mi mochila con todas las cosas que le había robado a mis víctimas y a las casas de las que no era dueño. Pensé en todos los pecados que hice, pero nada de eso importaba ahora. Por fin podía descansar, y por fin había escapado del apocalipsis, al menos por ahora.